Esta noche es el tema de los misterios silenciosos, o sea, ese periodo de tiempo, que son 18 años, durante los cuales Jesús pasó la vida muy ordinaria de casa y de trabajo. Ha sido un poco descuidado este periodo. Se ha dicho que era la vida oculta, como si nadie supiera nada, y entonces nadie habla de esto 18 años. Pero a mí me parece muy importante hablar de eso, porque los 18 años son los años en los cuales Jesús de niño se hizo hombre, se hizo adulto. De niño construyó su personalidad, como nosotros la conocemos, ya madura a los 30 años. Entonces, es muy importante saber cómo Jesús llegó a hacerse la personalidad que demostró y que está descrita en los evangelios. Un ratito para resumir muy brevemente las primeras dos charlas, la encarnación, ¿por qué se ha encarnado Jesús? La respuesta de antes era, con toda seguridad, para liberarnos del pecado. De manera que si el ser humano no hubiese pecado, Jesús no habría venido. Pero eso pasaron 1300 años, como que parecía esta respuesta normal y satisfactoria. Pero en 1300, un franciscano de Escocia que daba clase en Cambridge y Oxford, y también en la Sorbona de París, pensó seriamente en esto porque el pueblo, desde el inicio del cristianismo, el pueblo siempre pensó que la Virgen, mejor dicho, que Cristo habría venido aunque el ser humano no hubiese pecado. Este franciscano, que se llama Fray Juan Duns Scoto, pensó que había que encontrar una manera de poner de acuerdo lo que decía la Biblia, que Jesús vino a liberar y liberó a todo mundo del pecado, toda persona, por lo tanto también a la Virgen, y lo que pensaba la gente, que la Virgen no podía tener pecado, porque no era lógico que Jesús viniera en el seno de la Virgen María, donde antes habría habido pecado. Y encontró la forma de poner en armonía estas dos cosas que parecían y suena contradictoria. Entonces dijo que sí, Jesús salvó también a la Virgen del pecado. Y en esto estaba de acuerdo con lo que decía la Biblia, con San Pablo, que Jesús salvó a todo el mundo del pecado. Sin embargo, fue salvada del pecado de una forma especial, única, original. Fue salvada del pecado original
por prevención, no por intervención, como para nosotros. A nosotros Jesús salvó quitando el pecado que teníamos. A la Virgen la salvó diciendo que el pecado no la tocara. Y así se encontró la armonía para poder ver a la Virgen sin pecado original. Y en efecto, 456 años después, fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, la Virgen en el seno de Santa Ana fue prevenida del pecado y por lo tanto fue concebida sin pecado, sin mancha del pecado original. Bueno, esto yo creo que ya se ha entendido. Ahora, lo que es importante decir es que lo que acabamos de decir, o sea, esta nueva explicación, nueva interpretación de la Sagrada Escritura, del dogma, uno puede aceptarla y puede quedarse con lo que se decía antes, porque no es un dogma. Sin embargo, es una interpretación que amplía el dogma, que hace progresar el conocimiento de la verdad más de lo que hacía conocer lo que se decía antes, que había venido por el pecado y que por lo tanto la Virgen fue salvada también del pecado como nosotros. Ahora, uno puede aceptar y no aceptar eso. Sin embargo, es importante darse cuenta que este fraile franciscano que tuvo esta intuición era, además de un teólogo muy profundo, era también un santo varón. Y el Papa Juan Pablo II lo beatificó en 1993 y dijo cosas muy bellas sobre esta intuición de este fraile. Digo que es una doctrina espléndida, espléndida. Y el Papa Benedicto XVI explicó esta enseñanza en una audiencia pública donde está gente de todo tipo, miles y miles. Eso significa que es una intuición, es una explicación digna de mucho respeto y que posiblemente poco a poco se abrirá camino y quedará la explicación que tomará el lugar de la otra respuesta. Jesús vino para llevarnos a la vida eterna, a ser partícipes de la divina naturaleza, abrirnos camino hacia ser partícipes de la divina naturaleza. ¿Por qué vino Cristo? No por el pecado, sino para ponerse al frente y ayudarnos a hacer el camino hacia la divina, ser partícipes de la divina naturaleza. Si ustedes quieren quedarse con eso, bien, personalmente yo estoy mucho con eso. Y la iglesia no lo admite, lo admite. Uno puede estar con eso, con esta visión de Fray Juan, del beato Fray Juan Dunsescoto. Bien, Hilda había ahora, levantado la mano. ¿quién es? Elizabeth. Elizabeth.
Dale. Hola, Frank, ¿cómo está? Qué gusto Bien, escucharlo. Un bien, abrazo. bien. Dime, ¿cuál es? Frank, yo con la pregunta ante esta exposición maravillosa que hizo desde la semana pasada Sí, y pregunto y guíeme en esto. ¿Quiere decir con esto que si él vino para ponerse al frente y hacernos partícipes, guiarnos en la vida ser hacia esa partícipe de la divinidad de divina. la que usted habla? Sí, Hacia esa divinidad quiere decir que entonces todos los humanos tenemos por naturaleza un hálito divino, Padre. O sea, que nos es otorgado eso y que somos parte de Dios. En esencia, pregunto. es decir, la creación ha sido para eso. Nos ha creado Dios para llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Cierto, es un don extraordinario, no natural, sobrenatural, Ujú, se dice. O sea, de por sí, como criaturas finitas, eh, no, no estamos en eso de llegar a ser Dios. Sin embargo, ujú. Dios tenía este poder para darnos este don sobre nuestra naturaleza, llegar a ser la naturaleza de Dios. ¿Se entiende así, Se Elizabeth? entiende y es maravilloso, o sea, es algo grande que me imagino que también tenemos, no sé si me va a regañar por lo que le voy a decir ahorita, pero tenemos que merecer, o sea, tenemos que construir en nosotros. No sé, Claro, esta es siempre no, libre, es libertad. Es decir, va a dar este paso el que quiere recibir este don sobrenatural que se recibe precisamente pasando en este mundo, aprendiendo a amar, amando. Como Dios es amor, así nosotros ujú, nos vamos, eh, digamos, convirtiendo a seres que son capaces de amar. Y Fray Juan Duns Scoto usa la palabra Dios creó, quiso crear coamadores, uf, gente capaces de amar junto con él. ujú, ujú. Yo Bien, había oído la palabra co-creadores del bien, o sea, esa también, posibilidad bueno, que nosotros pero la tenemos palabra de técnica que Duns Scoto usa es nos ha co-amadores. creado coamadores. Quiso crear coamadores junto a él, que vivieran de amor con todo lo que eso de inmenso significa. Ok, ok. Bien, entonces pasamos al tema precisamente de este lunes y mañana martes, que son los misterios silenciosos. Este periodo de 18 años, desde cuando niños de 12 años fue al templo y después, cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista, fue tentado, superó la tentación y empieza ya a hablar a la humanidad de la realidad que nosotros hemos empezado con esta charla pasada a decirnos, a darnos la buena noticia. Buena noticia en griego se dice evangelio, evangelio. Ahora, recordemos, aquí no podemos ahora, eh, recordemos que lo que dice San Lucas, después de haber eh, investigado a fondo todas las cosas que se refería a Jesús, cuenta en el capítulo 3, me parece,
de San Lucas cuenta cómo Jesús, junto a José y a María, fueron al templo desde Nazaret. Son como 105, 110 kilómetros. Fueron a Nazaret, digo a Jerusalén, al templo, como se acostumbraba ir de vez en cuando era una fiesta de Pascua. Ahora, ¿cómo viajaban? Viajaban en grupos, grupo de hombres y grupo de mujeres, divididos. Era esa la cultura del tiempo. El muchacho de 12 años, que era un adolescente ya a punto de ser joven, podía viajar con el grupo de hombres y con el grupo de mujeres. Es por eso que al momento de regresar a Nazaret, María en el grupo de mujeres no vio a Jesús. Bueno, dice, estará con José en el grupo de varones. Y José decía lo mismo. De manera que viajaron un día y Jesús no estaba con ellos, pero no se percataron. Cuando se detuvieron a descansar, se dieron cuenta que no estaba con ninguno de los dos grupos. Entonces regresan al templo, regresan a Jerusalén para buscarlo y fueron a buscar en el templo. Y estaba tranquilo hablando con los doctores, con los sacerdotes del templo sobre las cosas del templo. Y la Virgen, al mismo tiempo que se alegraron de haberlo encontrado, pero la Virgen, como buena formadora, le hizo entender que eso no se hace. Tenía que decirnos algo. Nosotros estábamos preocupados. Y él contesta, es que yo tenía que ocuparme de las cosas de Yahvé, las cosas de mi padre. Bueno, San Lucas concluye diciendo, Jesús regresó a Nazaret y era súbdito a José y a María. Y crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Esas son las últimas palabras de San Lucas, que describe cómo Jesús entra en este periodo de 18 años. Estaba súbdito a ellos. Luego, ¿qué hace? Hace como los demás adolescentes y jóvenes del pueblo de Nazaret. Entonces, se decía, no se sabe nada de estos 18 años, pero en realidad se sabe todo, porque de la historia se sabe cuál era la vida de un joven en Nazaret, en un pueblo así de periferia. Entonces, se trata de saber cómo pasaba la vida un joven, primero un adolescente y luego un joven. Se sabe que un adolescente aprendía a leer y escribir en la escuela de la sinagoga. Se supone que Jesús ha aprendido a leer y escribir. En el Evangelio se dice en un episodio de la mujer adúltera que él escribía en el suelo. Significa que sabía escribir y leer. Y se aprendía sobre la Sagrada Escritura, de manera que se conocía bien la Sagrada Escritura. Entonces, después, ¿qué? Después, como todo joven, tiene que ganarse el pan
para sí mismo, para su familia, y ordinariamente hace el trabajo del papá, el carpintero. Sin embargo, en un pueblito de Nazaret, unos 600 habitantes, el carpintero no da como para vivir. De manera que el joven hacía, al mismo tiempo que hacía este trabajo de carpintero, también, sobre todo en los periodos, en la estación de vendimia y también de cosecha del trigo, de siega, donde se necesitaba muchos trabajadores al mismo tiempo, entonces hacía como hacía los demás, se metía en la plaza y pasaban los campesinos o los dueños de los campos a, a recoger, a llamar a los trabajadores. Y Jesús iba a trabajar como todos los demás en el campo. Y todas las cosas que Jesús narra en el Evangelio, las parábolas que se refieren al campo, él no lo había aprendido en ningún libro. Había visto, había vivido personalmente esas cosas, todo lo que pasaba, cómo crecía una semilla, cómo llovía, etcétera. Ahora, Jesús trabajador, eso es importante imaginarlo. Por eso el primer misterio silencioso es estos 18 años, así como los hemos introducido. Ahora se trata solo de pensar, imaginar Jesús, joven, 16, 18, 20 años, 22, 24 años, 26 años, 28 años, 30 años. Eso, trabajando en el taller y trabajando en el campo. El segundo misterio es las manos encallecidas de Jesús. Manejar el asadón, manejar el machete, como había que hacer en el campo o también en el taller. Hace venir callos. Y cuando se forman los callos, duelen. Yo me imagino que Jesús, cuando regresaba del trabajo, bromeaba o contaba a la Virgen cómo le había ido ese día. De vez en cuando le hacía sentir en, en el cachete de la Virgen, la mejilla de la Virgen, la mano encallecida, y habrá bromeado con la Virgen, ¿verdad? Las manos encallecidas de Jesús hace pensar al trabajo con el sudor, al sufrimiento del trabajo. No solo las manos encallecidas, sino el sudor del trabajo, el tener que trabajar duramente con el capataz que te está encima y que no había que quedarse atrás. Los otros iban adelante porque si no el capataz los despachaba y Jesús tenía que mantener el ritmo. Cuánto sufrimiento para que al final del día pudiera ganar un denario. Sin embargo, el sufrimiento también hay que verlo
con Jesús que escucha a los amigos, a los compañeros que trabajan, todas las cosas que ellos tenían en la casa. Cuando venían los niños a encontrar el papá trabajando, Jesús, que se alegraba ver los niños, le hacía una caricia, los consolaba. Es bonito pensar en Jesús que está creciendo con estos sentimientos bellos de un ser humano que se va formando bien. Y entonces vamos al tercer misterio. Tercer misterio silencioso es las angustias de Jesús trabajando, y naturalmente llegan a decirle que su padre José, bueno, está muy mal y debe de correr. Bueno, murió y ahora había que llevar adelante también la casa, había que llevar adelante el taller y posiblemente, como sucede en nuestro ambiente, en ese ambiente de Nazaret y hebreo era muy común, porque no habiendo medicinas, los hombres y las mujeres se morían de cualquier cosa y los niños quedaban huérfanos. Y entonces, ¿qué sucedía? Que los parientes se hacían cargo de los niños que habían quedado huérfanos. De manera que posiblemente en la casa de Jesús o la Virgen María también estaban dos o tres de sus primitos que habían quedado huérfanos. Esto era tan natural que no es necesario pensar que tenían que decirlo en los evangelios. De este periodo no hablan porque es una vida natural, una vida que se conoce conociendo la vida de todos. Entonces, las angustias, no solo el dolor físico, sino las angustias interiores de esta desgracia, de este sufrimiento, de la muerte del padre y de hacerse cargo y que la madre queda sin José, al cual tanto amaba. El sufrimiento de la mamá, las angustias de Jesús. Se hace cargo de todo y enfrenta todo lo que hay que enfrentar. Y las angustias de lo que le contaban los compañeros, de que los hijos se enfermaban, pero no tenían dinero para comprar medicinas y no tenían muchas posibilidades de crecer muy bien porque la comida no era abundante, las medicinas no había, la comida no abundante y además las ofensas que sufrían, los bullying, hoy diríamos, de compañeros que venían de la ciudad. Y los padres, los papás de estos hijos que contaban a Jesús todos estos sufrimientos, porque sentían que Jesús era una persona comprensiva, era una persona sabia también, que sabía dar consejos. Pero también eso angustiaba a Jesús, oír estas cosas. Las hijas de estos trabajadores, ahí estaba el ejército romano
que hacía maldades, las hijas violadas por los soldados romanos. Qué sufrimiento, qué angustias. Jesús. Sin embargo, era en este clima humano que Jesús crece, como dice San Lucas, en no solo en estatura, sino en sabiduría y en gracia, en cualidades humanas. Esas cualidades que después nosotros leemos en el Evangelio, qué cualidades maravillosas que tiene Jesús. Bueno, las ha aprendido, se ha formado su personalidad precisamente viviendo esta vida de trabajo, de angustia. Al mismo tiempo, en esta época, es bonito también pensar que Jesús era un tipo muy inteligente, muy creativo, y cualquier cosa que pasaba, que había que hacerle frente, que había que reparar, imprevistos, Jesús, con su inteligencia, con su capacidad de ser creativo, imaginativo, solucionaba los problemas que se presentaban. Por eso que cuando la boda de Caná, la Virgen se da cuenta que falta el vino. Claro que la Virgen sabe que la cosa es complicada y cómo se hace. Sin embargo, se lo dijo al hijo. Sabía que no se podía hacer nada. Sin embargo, este hijo que le encontraba la solución a todo, quién sabe, puede ser que tenga alguna idea de cómo hacerle frente a eso. Ella recordaba, sabía la experiencia de la casa, del pueblo, que también los vecinos, que se le había roto la puerta, el trabajo de carpintero también exigía mucha creatividad para solucionar los problemas que se daban en el pueblito. Bueno, la Virgen se lo dijo a Jesús y Jesús al inicio, así, digamos, tomado de repente, no sabía qué hacer y le dijo, ¿qué hay qué podemos hacer, mamá? ¿Qué podemos hacer? Y la Virgen como que estaba acostumbrada a empujar al hijo a que solucionara las cosas, eh, casi no le dejó espacio. Ya vio que Jesús estaba pensando cómo solucionar eso. Y entonces simplemente les dice a los sirvientes, hagan lo que les diga a ellos, él. Y Jesús, un poco apurado, eh, y naturalmente con su fe y con su amor y con su fe en Yahvé, que podía intervenir, él se sintió impulsado eso, a hacer intervenir Yahvé y a solucionar ese problema que para nosotros aquí en América Latina nos parece secundario, casi para reírse, pero en la cultura mediterránea y Jerusalén, Nazaret
están en Palestina, que es un pueblo mediterráneo, eso de faltar el vino en una boda, en un clima de fiesta, era una vergüenza muy grave, muy grande. Y entonces la solución de ese problema no era tan chiquita, no era tan así secundaria, era una situación seria. Y era una pareja que empezaba la vida ahora. Y claro, está también de por medio todo el misterio. El hecho es que Jesús encuentra la solución. Y ahí hizo el primer signo, no es milagro, es signo. O sea, el signo es algo sensible que revela una realidad más grande que no se ve. Entonces, el Evangelio dice, ese fue el primer signo. ¿Y signo de qué? ¿Cuál es la realidad grande que está detrás? Hoy ustedes la pueden entender mejor si pensamos que el agua para los hebreos era el símbolo de la humanidad y el vino era el símbolo de la divinidad. Entonces, Jesús, que cambia el agua, la humanidad, en vino, ahora ustedes pueden comprender mejor después de lo que hemos dicho en las dos charlas anteriores. Jesús se puso al frente y cambió la humanidad en divinidad, cambió el agua en vino. Este fue el primer signo. Entonces, claro, estaba presente un gran misterio de amor, de fe, sea de la Virgen, sea de Jesús, por supuesto. Y esta cosa tan bella de la cual hemos hablado. Y ahora podemos casi coser, unir las dos cosas, pero quedémonos en la vida eh, silenciosa, porque el Evangelio no habla de eso, pero quedemos en esta vida silenciosa porque nos ayudará a comprender también muchas otras cosas, sobre todo nos hace comprender por qué Jesús es tan humano, tan cordial, tan sensible, tan compasivo, tan comprensivo, tan misericordioso. Había aprendido, se había hecho esta personalidad precisamente, sobre todo en estos 18 años de vida silenciosa. ¿Le leo la pregunta? Sí, retomamos con una pregunta. Angelina desde Comayagua. Saludos desde Comayagua. Saludos. ¿Puede ampliar un poco lo que explicó del signo del agua, lo que significa y lo que significa el vino? Sí, el agua en la cultura hebrea era símbolo de la humanidad y el vino era símbolo de la divinidad. Entonces, Jesús que cambia el agua en vino es como decir, Jesús lleva a la humanidad a llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Es un signo fuerte
naturalmente, bueno, cuando en la misa ustedes ven que el monaguillo lleva dos botecitos, uno de vino y uno de agua. El sacerdote pone bastante vino en el cáliz y pones unas gotas de agua. Ustedes saben los símbolos de los dos. Entonces, después, con las palabras de la transustanciación, o sea que transforman lo que está en el cáliz en divinidad, en la sangre de Jesús, ahí se transforma en la sangre de Jesús, sea ese vino que había puesto el monaguillo, sea las gotas de agua. Es otro símbolo, es signo que está ahí en la misa, que no se explica mucho, pero habría que explicarlo, porque eso es lo que quiere significar. En la comunión, eso se lleva adelante en su máxima expresión. Esa persona de Jesús se identifica tanto con uno que se zambulle en el ser humano, en sus fibras, incluso en sus físicos, en su psicología, y le pone la vida divina. Bueno, Ruby, algo, Angelina, algo quedó. Quedó súper claro, Fray. Muy Voy a bien, profundizar en eso. muy bien. Gracias. Sí, Muchas gracias. es una realidad que nosotros explicamos poco. A veces para llegar adelante con la rutina de la misa, no tenemos tiempo o atención de explicar el significado de estas cosas, ¿verdad? Bien. Carlos Gutiérrez comenta. Carlos Gutiérrez. Ahora creo comprender por qué Jesús no era aceptado en Nazaret, porque lo vieron crecer, trabajar y vivir como uno más de la comunidad. Exacto, exacto. En efecto, la duda era, pero ahora ¿qué le pasa? ¿Por qué dice cosas tan raras y que no lo conocemos? No es hijo de José. Y entonces, ¿qué está diciendo? Y es por eso también que Jesús a un momento dado, en el primer discurso de la sinagoga de Nazaret, precisamente cuando decía, ustedes me dirán, tú haces milagros en Cafarnaún, en Bethsaida, y no lo haces aquí. Hazlo aquí también los milagros. Y Jesús entonces dice, ustedes dirán, ningún profeta, no. Ustedes me dirán, ¿por qué yo no hago estas cosas aquí? Y yo les digo, ningún profeta es aceptado en su tierra. Y entonces, eso los de Nazaret la sintieron como una ofensa y tal así que lo querían desbarrancar. Nada menos. Es precisamente porque era una persona que todo el mundo conocía en su vida muy ordinaria. Sí, era un buen hombre, un buen muchacho, etcétera. Sin embargo, nada de extraordinario. Hacía las cosas que hacían los demás.